editor, algunos ejemplos de cartas al editor famosos, vamos a verlo más adelante, y lo último, que es, digamos, lo más importante, que son las pautas que usted tiene que considerar a la hora de enviar su carta a publicar una revista, ya sea una revista del INS o una revista extranjera, por ejemplo, o nacional también. Entonces, usted, dentro de las revistas, pues hay una serie de secciones, o hay una serie de tipos de artículos que las revistas publican. En este caso, pues tenemos los artículos editoriales, que son básicamente a pedido de la revista, artículos originales, artículos especiales, que son básicamente artículos de opinión, revisiones, que pueden ser revisiones sistemáticas o revisiones narrativas, reportes de caso, y finalmente pues están lo que se considera como cartas al editor, y algunas otras revistas lo llaman como cartas al director, ¿no? Incluso en algunas revistas se presentan al inicio, ¿no? para ver, digamos, la correspondencia de una forma más rápida. Entonces, cuando hablamos de la definición de una carta al editor, la definición clásica, la definición que siempre se ha manejado, es de que son comentarios breves acerca de un artículo que ya se ha publicado en la revista. Y generalmente se están considerando el último número o los dos últimos números. O sea, la definición clásica, digamos, el motivo por el cual se creó esta sección de carta al editor era para comentar aquello que se había publicado previamente en la revista, pero básicamente en el último número o en los dos últimos números de la revista. Esto con la finalidad de dar, digamos, mayor comunicación, una forma más rápida acerca de algún punto que no se había tocado en la investigación, algo que estaba mal, o algo incluso que está bien. Entonces, los comentarios iban básicamente orientados a ese artículo que ya estaba publicado. Entonces la definición es, nuevamente les repito, son comentarios breves, no pasan de las 1000 palabras, acerca de algo que ya se ha publicado en cualquier revista científica. ¿No? Esa es, como le digo, la definición clásica de lo que es carta al editor. Sin embargo, esta definición ya de hace muchos años ha cambiado conceptualmente hasta la actualidad. Entonces, tenemos en la actualidad incluso tipos de cartas al editor, ¿no? Las cartas que comentan a un artículo, que son las cartas típicas, las cartas del editor en sí. Las cartas que presentan hallazgos propios, o lo que se conoce también como cartas científicas, que son las cartas que actualmente en la revista del INS nosotros le estamos dando bastante prioridad, y lo vamos a ver más adelante, la razón por la cual se les da prioridad a este tipo de cartas, y es incluso una oportunidad para los estudiantes para poder publicar este tipo de cartas científicas. Si bien les mencioné en un inicio que la tasa de rechazo de las cartas, o los motivos del rechazo es porque no están en el formato, pero si dentro de las cartas que nos llegan a nosotros, que están bien hechas, bien estructuradas, y cumplen con el formato de la revista, básicamente casi todas son aceptadas. Entonces la tasa de aceptación de cartas bien hechas, ojo, entre comillas, bien hechas, casi es del 100%. Una carta científica bien realizada, a lo menos en la revista del INS, es casi siempre aceptada. Entonces, ese es un punto a favor, digamos, a la hora de que los estudiantes, por ejemplo, pueden llegar a publicar no un artículo en extenso, sino una carta al editor, ¿no? Con menos palabras, con menor cantidad de tiempo. Entonces, esa es la ventaja que tienen estas cartas. Lo vamos a ver más adelante de forma más detenida, pero le estoy dando algunos adelantos conforme vamos desarrollando la presentación. Entonces hemos visto lo que son las cartas que comentan un artículo, el concepto clásico de cartas al editor, en el cual se hace un comentario acerca de un tema en específico, y lo que son las cartas al editor, que son las cartas que nos gustan a nosotros. Y luego también están las cartas de opiniones. Pero este tipo de cartas de opiniones, como su nombre lo dice, versan sobre algún tema de coyuntura, por ejemplo, que alguien quiere hacer y lo manda a una revista científica, ¿no? Ya dependerá de la revista si efectivamente acepta o no acepta este tipo de cartas de opiniones. Generalmente, en el caso digo de la revista INS, esta carta de opiniones se acepta cuando la persona que lo envía, digamos, es un experto en el tema
una persona que esté involucrada justamente en ese problema de salud pública que está ocurriendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, el ministro manda una carta al editor hablando en un tema científico, lógicamente no va a ser un comentario político, sino un tema científico sobre un tema de coyuntura que nos está ocurriendo, el dengue, por ejemplo. Y es una información relevante, importante, que está ocurriendo en ese momento, entonces sale digamos, la carta publicada. Pero generalmente las cartas de opiniones muy difícilmente se publican. Nuevamente, con los tipos de carta tenemos, y esto es una tablita en base a la prioridad de la revista. Nosotros, por ejemplo, publicamos cartas de investigación, las cartas al editor clásicas, las cartas que se refieren a trabajos publicados previamente, en el cual, como dice los criterios, pueden ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de la publicación original que no se han visto. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes están trabajando como estudiantes de medicina dentro de sus facultades y digamos que están haciendo un trabajo acerca de depresión en estudiantes de medicina. Y de pronto ustedes ven de que sale publicado en una revista un artículo que se refiere justamente al mismo tema, ¿no? A depresión en estudiantes de medicina, con una muestra mucho más grande, más amplia. Y ustedes tienen una muestra pequeña que lo han realizado en sus facultades y que sin embargo, pues digamos, pueden enviar una carta al editor diciendo efectivamente pues, de que ustedes están ampliando, como dice acá, el conocimiento que ya se tiene sobre eso, pues están contribuyendo justamente con su pequeña investigación al conocimiento que se tiene sobre el tema, ¿no? Entonces, ustedes están dando más información sobre el tema que ya se ha publicado. Ese es un criterio para poder publicar una carta al editor, no carta científica, carta al editor, y que no se ha visto en esa publicación. Entonces ustedes pueden enviar una carta al editor diciendo, bueno, esta publicación me parece interesante, pero consideramos de que se debería haber presentado un enfoque del tamaño del efecto, que es algo que se usa habitualmente en estudios de género, por ejemplo, ¿no? O algún problema metodológico, quizás sea un estudio transversal y utilizaron OR. Y ustedes hacen la recomendación de que en los estudios transversales pues no se utiliza OR, no se utiliza PR. Entonces, ese tipo de cosas ustedes pueden, digamos, aprovechar, leer los artículos que se están publicando en las revistas y presentar cartas al editor si ustedes evidencian, digamos, que hay una falencia metodológica que pueden suplir con su carta al editor, ¿no? Lo otro, en prioridad, digamos, es lo segundo, que es lo que les mencioné hace un momento, lo que nos gusta a nosotros en la revista, publicar cartas científicas, ¿no? Y como dice acá, ¿cuáles son los criterios? Resultados de estudios semejantes a otros publicados en la revista. Hallazgos clínicos o experimentales no descritos previamente. Por ejemplo, si existe un brote, no sé, de sarampión en alguna comunidad alejada, y es algo que se necesita publicar en forma rápida, pues lo pueden hacer a través de una carta científica. Vamos a ver más adelante las partes de una carta científica y un ejemplo clásico de una carta científica para que ustedes tengan una idea bastante contundente de lo que van a enviar cuando sometan su carta a una revista científica, ¿no? Investigaciones que no se publicarían como artículos, por ejemplo, estudios pilotos. Por ejemplo, para que más o menos me entiendan acá qué se refiere con una carta científica. Ustedes tienen, y volvamos al ejemplo de están haciendo un estudio en sus facultades de medicina, quieren demostrar la asociación entre depresión y lo que es rendimiento académico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ustedes han hecho un estudio solamente en 50 estudiantes. Entonces, ¿qué hacen con ese estudio en 50 estudiantes? Quizás sus facultades eran de 500 estudiantes y esa muestra de 50 no es representativa de todo el total. Entonces, ¿qué hacen con eso? Lo guardan, no lo publican en su Facebook o en un blog y ahí queda, ¿no? La idea es de que ustedes esa información, reconociendo las limitaciones que también vamos a ver más adelante, puedan convertir en una carta científica y poder enviarlo a una revista para que se publique. Lógicamente que con las limitaciones que ustedes tienen que detallar bastante bien, lo pueden enviar bajo esa premisa de que es un estudio preliminar, un estudio piloto, y pueden simplemente reportar los hallazgos de forma descriptiva. Y si ustedes hacen un correcto, un buen cálculo de tamaño de muestra, quizás puedan hasta demostrar que existe una asociación. Pero eso ya es un poco de estadística un poco más avanzada, ¿no? Entonces,
Las cartas científicas se orientan a eso, a hacer estudios, pequeños estudios, pilotos con muestras no muy grandes, las cuales ustedes pueden presentar datos descriptivos. Si hay un buen cálculo de tamaño de muestra, pues pueden presentar, digamos, algún tipo de asociación. Los otros tipos de cartas que hemos visto también hace un momento, las cartas de opinión, generalmente puede ser sobre la política editorial de la revista, pues, o sobre algún hecho coyuntural de dominio público, ¿no? Pero generalmente, como les digo, son hechos por personas expertas en el tema. Y cuando lo realiza una persona que no es experta, básicamente o generalmente no son aceptadas, ¿no? Otro tipo es el tipo no especificado, que son comentarios que no aportan mayor información, que, como les digo, pues tampoco son aceptados. Básicamente, los que son prioridad 1 y prioridad 2 son los que se publican en las revistas científicas, ¿no? Y en el caso de la revista del INS es justamente cuando nosotros publicamos. Lo otro a tener en consideración dentro de los tipos de carta es que cuando ustedes envíen su carta, tienen que cumplir con las instrucciones para los autores. Si la revista le dice que para una carta al editor el máximo de palabras es de 500, tú no le vas a mandar con 600 o 700. Si la revista te dice que el máximo de referencias es de 6, tú no le vas a mandar con 10, porque estarías incurriendo en que no estás cumpliendo con su formato, y lo que va a pasar es de que en la primera te vas a rechazar tu carta. Y como les mencioné al inicio, el principal motivo de rechazo es que no leen las instrucciones. Casi la mitad de cartas que se someten a la revista justamente es por esto, porque no cumplen con el criterio de formato de la revista. Se pasan el número de palabras, se pasan el número de referencias, incluso existen algunos reglamentación con respecto al número de autores. Si son para una carta al editor, son 5, son 6, pues tampoco estarían cumpliendo con el formato y tampoco se va a aceptar. Pero si están, digamos, para una carta científica con 4 autores, pues tiene mayor probabilidad porque están los requisitos que le pide la revista, ¿no? Igual también ocurre con las cartas científicas, ¿no? En el caso de la revista INS, el máximo número de palabras es de 800 palabras. Se aceptan en ambas cartas una figura o una tabla, y se aceptan en ambos tipos de cartas hasta 6 referencias. Y vamos a ver más adelante cómo es que se hace, digamos, todo este contexto para elaborar una buena carta. Pasamos ahora a las ventajas y desventajas de publicar cartas científicas. Dentro de las ventajas, pues, tienen que considerar que son fáciles de realizar, y eso es obvio, ¿no? Básicamente lo puedes hacer en 3, 4, 5 párrafos como máximo, y ahí digamos que eso no te va a tomar mucho tiempo. Lo puedes hacer en 2 días, 3 días como máximo, si es que te dedicas enteramente a redactar la carta científica. En el caso de la búsqueda bibliográfica también va a ser bastante puntual, porque recuerda que más o menos por cada párrafo vas a tener que colocar una referencia o 2 referencias, porque el máximo de referencias que tienes es 6. Entonces, más o menos, tu búsqueda, si bien puede ser grande para escoger las mejores referencias, pues a la hora de colocar, pues van a ser solamente 6. Entonces, tu búsqueda bibliográfica es bastante puntual. Y es una ventaja. No vas a hacer una búsqueda muy amplia, ¿no? Vas a ser bastante orientada a lo que quieres presentar. Lo otro es la publicación rápida. Las cartas al editor se publican en el número que viene a la revista. Es más, ahora con lo que es la publicación anticipada, muchas revistas te publican la carta al editor a la semana. Ya no hay que esperar hasta que se acabe, pues, no sé, el primer, segundo, tercer número de la revista para que pueda ser publicada tu carta, ¿no? Ya actualmente con lo que es la publicación continua, publicación anticipada que tienen las revistas, esto sale bastante rápido. Y como les mencioné, el porcentaje de aceptación es mayor que en los originales. Una buena carta científica, correctamente redactada, una buena carta científica que cumple los criterios de formato de la revista, son bastante mayormente aceptadas que incluso los trabajos originales. Nosotros en la revista, por ejemplo, en el caso de los artículos originales, tenemos una alta tasa de rechazo, más o menos el 70-80%, o sea que cada 10 solamente aceptan 2 trabajos originales. Estamos hablando de artículos de investigación grandes o incluso originales breves.
Pero en el caso de cartas científicas, una carta correctamente redactada, bien presentada, que cumple todos los criterios, pues tiene bastantes probabilidades de que sea aceptada. Y la tasa de rechazo, estamos hablando de 10, 15, a lo mucho 20%. Generalmente se acepta, ¿no? Y eso es algo que ustedes deberían de aprovechar, digamos, esa poca cultura todavía de enviar cartas científicas a las revistas. Todavía no se envían, se prefiere utilizar artículos originales grandes, originales breves, y no le da mucha importancia a lo que son las cartas científicas, ¿no? En el caso de los estudiantes es importante porque pueden desarrollar estudios preliminares, estudios con una metodología no tan rigurosa, lo pueden convertir a una carta científica y lo pueden enviar a una revista, reconociendo las limitaciones, lógicamente, ¿no? Y la otra ventaja que tiene es que las cartas científicas son consideradas producción científica. Hace mucho tiempo pues había el debate, incluso surgió una persona por decir de que las cartas científicas no eran producción científica y no se le debía dar tanta importancia. Pero sin embargo, cuando tú publicas una carta científica, una carta al editor incluso, te vale, o sea, dentro de tu CV aparece el nombre de lo que tú has publicado y te contabiliza en tu producción científica, y no solamente para ti, sino también para la institución a la cual tú representas. Tu universidad, tu instituto de investigación, tu grupo de investigación, tu sociedad científica, pues se gana una publicación, una producción científica por haber publicado una carta científica, ¿no? Y lo otro son las desventajas. Al ser una publicación bastante corta, bastante breve, pues la evidencia que van a generar es bastante puntual. Tú solamente vas a encontrar un dato que puede ser descriptivo, en el cual tú vas a decir que encontraste que tanto por ciento de tanta población fue lo que nos interesó hallar, y ese va a ser tu dato fuerte, y todo lo demás ya va a ser secundario. Entonces, la evidencia que vas a generar con tu carta, si bien puede ser importante, es bastante puntual. La rigurosidad científica es discutible, lógicamente. Si tu carta, dentro de la metodología que tú has desarrollado, no es del tamaño de un artículo original, pues toda tu metodología que lo vas a colocar dentro de un párrafo, pues esa rigurosidad científica que tienes que cumplir va a estar incluso en algunos puntos tela de juicio. Incluso te pueden discutir, ¿no? No es algo, digamos, una desventaja, pero como comunicación o como investigación, a la hora que se cita sí puede pesar, ¿no? Este punto sobre todo, porque quizás van a preferir citar estudios con alguna metodología mayor, con estudios grandes, por ejemplo, que una carta científica, ¿no? Una carta del editor pequeña, pues quizás no sea muy bien citado en comparación con un estudio grande. Pero si tu evidencia es sólida, pues no habría mucho problema en este caso, ¿no? Lo otro es la dificultad en la reproducibilidad. Recuerden de que cuando tú escribes tus materiales sin método, el objetivo de materiales sin método es de que el estudio sea reproducible. O sea, cualquier otro investigador que agarre tu trabajo, pues va a tener la potestad de poder reproducir tu investigación. Por eso es que nosotros exigimos que en la parte de la metodología se brinde un montón de información, se detalla al máximo cómo has hecho el estudio, para que el otro investigador que viene pues pueda reproducir tu trabajo, pueda empezar nuevamente desde donde tú lo dejaste para que pueda contribuir, se puede basar en tu investigación para que siga avanzando. Entonces, en el caso de las cartas científicas esto no ocurre, porque como son pequeñas, son cortas y tu metodología incluso lo pones solamente en un párrafo, es bastante difícil que se asegure la reproducibilidad de tu trabajo, ¿no? Porque no vas a poner todos los datos, lógicamente, ¿no? Y lo otro es la probabilidad de cometer faltas éticas, y esto nosotros, lo digo por experiencia, cuando analizamos cartas de este tipo que son realizadas por estudiantes, más que cometer faltas éticas, quizás haya algún tipo de desconocimiento, porque hay algunos errores metodológicos que no lo colocan, o los valores que están en su tabla no son los correctos, no han realizado correctamente, digamos, la prueba estadística. Entonces, hay algunas falencias que tienen las cartas en relación a los artículos grandes, ¿no? Entonces, y lo que les decía, ¿no? La probabilidad de cometer faltas éticas, si es que lo quieren hacer,
lo pueden encubrir muy bien en una carta científica, ¿no? Porque la metodología, como les mencioné, es bien difícil de reproducir. Entonces es más fácil para un investigador deshonesto dar a conocer algo que está mal a través de este tipo de publicaciones. Y la última desventaja que he considerado es esta opinión negativa. Seguro que ustedes han escuchado que a veces se critican a algunos investigadores, sobre todo porque son recién se están iniciando en este mundo y que empiezan a producir su trabajo, su investigación, y que empiezan a hacerlo a través de cartas al editor, ¿no? Entonces, puedes empezar así, ¿no? Publicando cartas al editor, pero no te puedes quedar publicando para siempre cartas al editor, ¿no? Porque si no te van a poner ese cliché de que eres un cartólogo, que te gusta solamente publicar cartas al editor, ¿no? Y eso es algo que ustedes seguro que lo han escuchado frecuentemente en sus cursos de investigación o en sus congresos que acuden, por eso de medicina, los CCI, en las jornadas, muchas veces se discute este punto, ¿no? Y algunos investigadores ya de más nivel, pues a veces critican a los que vienen debajo, pero siempre hay que recordar que cuando nosotros nos iniciamos como investigadores, siempre lo hemos hecho a través de cartas de editor, ¿no? Eso es algo que todos han iniciado con esa forma de publicación. Pero no es bueno, como les repito, quedarse solamente publicando cartas de editor. Pasamos ahora a algunas cartas al editor famosas. Por ejemplo, en este caso, la famosa carta al editor en la cual se describía lo que era la estructura helicoidal del ADN de todos los investigadores famosos de Watson y Crick, ¿no? Que lo publicaron a través de una carta al editor en la revista Nature. Era imperante para ellos, pues, de que se diera a conocer su trabajo de una manera rápida. Y recuerden que esto en un inicio era una teorización de cómo era el modelo del ADN, y ellos lo llegan a comunicar a través, en una forma bastante rápida, a través de una carta al editor, una revista sumamente citada, sumamente importante, como la revista Nature. Otra carta al editor famosa es, seguro que ustedes recuerdan, cuando empezó esto de la clonación de las ovejas, la clonación de Dolly. Igual también este tipo de cartas se publicaban en revistas importantes, como en este caso en Nature. También se realizó a través de este formato de publicación, ¿no? Un formato de publicación bastante rápido. Y generalmente este tipo de publicaciones se realizan entre grupos de investigación que están trabajando en lo mismo, ¿no? Con la finalidad de que uno le pueda ganar al otro grupo, ¿no? Digamos que tienen un hallazgo dentro del área que están investigando, es un hallazgo que ocurre, pues, hoy día, y es necesario que lo comuniquen de la manera más rápida posible, y lo hacen, pues, para ganar al otro grupo a través de una carta al editor. O esta otra carta, ¿no? En la cual estos investigadores, Warren y Marshall, describen lo que es la presencia o identifican lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Lo publican en esta revista, ¿no?, importante, que es Lancet, en el cual identifican esta bacteria, ¿no?, como causante de ciertas enfermedades. Entonces lo hacen rápidamente a través de una carta al editor. Si ustedes se dan cuenta abajo, y esta cita que está acá en la parte inferior, ya es de hace varios años, porque tengo esta presentación de hace varios años, y la cita es bastante alta, ¿no? Son 4.185 citas que han tenido. Entonces, lógicamente que este tipo de publicaciones, siendo cartas al editor, tienen un impacto bastante grande, son sumamente citados. Entonces, como les mencioné hace un momento, las cartas son productos científicos, están bien hechas, te generan una buena evidencia y van a ser citadas para siempre, por así decirlo, ¿no? Tienen un buen impacto a nivel de lo que es salud pública, a nivel de lo que es medicina clínica. Entonces pasamos ahora a definir lo que son las pautas para la publicación, digamos los tips para que ustedes puedan tener en consideración a la hora de enviar una carta al editor a una revista.